Buenas noches y bienvenidos al espacio cultural Caja Canaria. Los que estamos presentes hoy, en esta que se ha convertido en la casa de las preguntas y la reflexión, tendremos por delante un reto que podríamos calificar de vital. No será cosa menor intentar responder a la pregunta que da forma a esta 12ª edición del Foro Enciende la Tierra. ¿Llegará el colapso? ¿Somos capaces de especular sobre lo que viene? ¿Conocemos las evidencias que nos están arrojando a todos hacia un futuro dramáticamente inevitable? Es evidente que nuestra postura, que podríamos calificar de occidental, acomodada o del norte, nos hace mirar el colapso como a un monstruo lejano. Pero basta con echar la vista a un lado para darnos cuenta que ya existen sociedades enteras que se están viendo víctimas de este proceso. Si en cambio miramos hacia adelante, existen autores que adelantan la llegada de este colapso a la década del 2040, una fecha que está a la vuelta de la esquina y que por suerte o por desgracia muchos de los que hoy estamos aquí presentes podríamos alcanzar a ver. El carácter irreversible del daño causado durante siglos sobre el medio ambiente, la crisis de los recursos energéticos no renovables, las profundas alteraciones sociales y económicas que hemos padecido en los últimos años y que aún no superamos, producto de un capitalismo salvaje, la general pérdida de la complejidad en todos los ámbitos y la quiebra de ideologías legitimadoras, están construyendo y son la mejor evidencia de este proceso en el que estamos inmersos y que derivará en un instante de colapso. Lo estamos viendo venir, pero quizá poco estamos haciendo para mitigar sus efectos. Por otra parte, el colapso no es una situación nueva para la humanidad. Ya hemos vivido otros a lo largo de esta historia nuestra. Un ejemplo, la caída del Imperio Romano, el fin de las civilizaciones en el continente americano tras las conquistas, los vestigios de la isla de Pascua. Sin embargo, de producirse en la actualidad, sus consecuencias podrían ser devastadoras e imposibles de prever, porque en este caso, quizá, hablaríamos de un colapso globalizado. En este sentido, y como ejemplo de globalización, basta con recordar aquel volcán de nombre impronunciable que entró en erupción en el año 2010 en Islandia y que, entre otras consecuencias a nivel planetario, hizo que España perdiera alrededor de 250 millones de euros en turismo. Si lo vemos en un ejemplo práctico y cercano, es probable que esta erupción del volcán islandés a tantos kilómetros de distancia afectara gravemente a la economía de un pequeño hotelero en el puerto de La Cruz. Y es que, queridos compañeros de colapso, cuando la globalización y el capitalismo se dan la mano, pueden producir este tipo de consecuencias. Para comprender todos los conceptos y los rasgos de esta situación venidera, contaremos en esta optimista velada, aunque ustedes no lo crean, con dos buenos amigos que no solo comparten teorías, sino también anécdotas de vida. Ellos son el científico Antonio Turiel y el politólogo Carlos Taibo. Yo soy Karen Esteves y esta noche tengo el enorme placer y la aún más enorme responsabilidad de moderar esta tercera mesa que, más que de un debate encarnizado, estoy segura propiciará una amistosa conversación. Y sin más dilación, presento a nuestros invitados estrella. A mi lado tengo el gusto de presentarles a Antonio Turiel, que, como sabrán ya, forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su Instituto de Ciencias del Mar. Un físico teórico al que le va eso de divulgar y predecir lo que viene. No lo hace en base a una concepción espiritual de la vida, sino teniendo los datos científicos certeros y contrastados como base de sus artículos que publica regularmente en su blog The Oil Crash, un blog que amenaza con cerrar este año. Esperemos que no sea así.
Él es uno de los autores más prolíficos de la teoría del pico del petróleo, que según Turiel alcanzamos ya el año pasado. Lo que viene ahora es el vértigo de la caída y con ella la llegada de un más que probable colapso energético. Antonio ha reconocido en innumerables entrevistas y charlas que debemos aceptar los límites impuestos por la naturaleza. Para él, vivimos en una sociedad en la que derrochamos energía sin darnos cuenta de lo importante que es. Como solución, plantea la educación y la creación de conciencia. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Arrancamos entonces con la amplia pregunta que da forma a esta edición del Foro Enciende la Tierra. ¿Llegará el colapso? ¿Nos podrías dar tu visión como científico? ¿Cuáles son las evidencias más claras de la llegada de esta situación futura? Bueno, en general nosotros cuando analizamos la cuestión de los límites físicos y ecofísicos que impone el planeta a la actividad humana, generalmente nos centramos bien sea en lo que entra en el sistema, los recursos que entran en el sistema, o lo que sale del sistema, los residuos que se generan. Sobre los problemas que generan los residuos hay bastante conciencia, aunque no es que haya mucha actuación, particularmente por lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero que generan el problema del cambio climático, que es un problema muy grave, aparte de otros problemas ambientales que se conocen desde hace mucho tiempo, pero que cada vez digamos, van ganando más presencia en los medios, como el problema, por ejemplo, de la gran contaminación con plásticos de todos los océanos del planeta, la presencia de metales pesados, de muchas sustancias orgánicas que generan muchos problemas en nuestro aire, en nuestra agua y en nuestros suelos. En general, yo que también hablo de esto es porque al final vengo de un instituto de ciencias ambientales, de lo que más suelo hablar, por el contrario, es de la parte que refiere a los recursos naturales no renovables en particular, y más específicamente los recursos energéticos. Hablando de aquellos factores que pueden provocar, que pueden desencadenar un estrés tan grande en nuestro sistema social a escala planetaria que podrían llevarnos al colapso, que de hecho nos van a llevar allí si no reaccionamos en contra de ello y que incluso reaccionando algo de colapso puede ser que probablemente nos vamos a tener que tragar. El problema principal se encuentra efectivamente en el caso del petróleo. La producción de petróleo crudo, del petróleo crudo convencional, que es aquello que todos hemos visto en las películas, estos pozos que suben y bajan, de los que va saliendo ese líquido negro, que es muy versátil, que se puede aprovechar para hacer plásticos, pinturas, medicamentos y evidentemente producir gasolina y diésel que utilizamos en nuestras máquinas. La producción de esta sustancia tan útil y tan valiosa llegó a su máximo el año 2005. Esto lo reconoce todo el mundo y en particular la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo creado por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más ricos del mundo para entendernos, y que tiene como función la Agencia Internacional de la Energía asesorar a estos países en materia justamente de la energía, ¿no? Del aprovisionamiento energético. Pues bien, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía, que evidentemente quiere hacer un discurso de que aquí no hay problemas y que todo va bien, ya hace tiempo, ya en el año 2010, reconoció que efectivamente lo que es el petróleo crudo llegó a su máximo en el año 2005 y que ahora mismo ya ha caído la producción de petróleo crudo como un 3% respecto a aquellos valores de entonces. Ya no sube más. En principio, uno podría pensar que el hecho de que no suba no debería ser un problema, pero tenemos un sistema económico, el sistema capitalista, que se basa en el crecimiento. Todo el mundo lo sabe. A nadie le importa saber cuánto es el PIB de España. Lo que importa es que crezca un 2 o un 3% cada año para que las cosas vayan bien. Tenemos un sistema que es crecentista, que al mismo tiempo también es crematístico. Va cremando cosas para conseguir este crecimiento a ultranza. Y por lo que respecta al petróleo crudo, pues bueno, ya la producción no sube más ni va a subir. Esencialmente porque lo que había de bueno, pues ya lo hemos consumido. Quedan todavía buenos yacimientos que van a seguir dando mucho petróleo durante mucho tiempo, pero cada vez menos. Estamos en una situación en la que no es que de golpe nos quedemos sin petróleo, pero sí que cada año vamos teniendo un poquito menos que el año anterior y nos tenemos que adaptar a eso, encima con un sistema que es adicto al crecimiento, que necesita el crecimiento para que las cosas vayan bien. Para compensar el problema que generaba esta pérdida del petróleo crudo convencional, el hecho de que ya no puede subir más porque lo que queda es muy difícil de sacar, porque no se le da cuenta realmente extraer de nuevos yacimientos, porque no quedan yacimientos muy rentables, se ha intentado poner algunos parches, otros petróleos no convencionales, como por ejemplo el que se produce de biocombustibles, el que se produce a partir
de los petróleos extrapesados de Canadá o de Venezuela, y ya últimamente el petróleo que se extrae mediante la técnica muy agresiva, ambientalmente muy agresiva, del fracking en los Estados Unidos. ¿Y qué se han encontrado? Pues que a pesar de todo este aporte extra que nos han dado todos estos hidrocarburos no convencionales, no pueden crecer también mucho más porque necesitan agua, necesitan otros materiales, son recursos muy residuales con muy poca rentabilidad y aparentemente, efectivamente, como decías tú, el año pasado ya habríamos superado el máximo de producción, incluso contando con estos otros sucedáneos. Y esto nos está llevando a una situación que realmente se puede calificar ahora mismo de muy alarmante, muy preocupante, porque nos aboca a una situación de tanto estrés que efectivamente podría provocar el colapso de nuestra sociedad en muy poco tiempo. Por una parte tenemos que la propia Agencia Internacional de Energía, que siempre le gusta hacer previsiones agradables para los gobiernos que se lo encargan de cara al futuro, en el último informe anual de hace tan solo 6 meses nos avisaba de que de aquí al 2025, es decir, en los próximos 6 años, se va a producir diversos picos en el precio del petróleo, diversos shocks, ellos hablan de shocks en el precio del petróleo, simplemente porque la producción de petróleo va a ir por debajo de la demanda hasta en un 14%, eso suponiendo que en Estados Unidos hagan el milagro de multiplicar su producción de fracking por 3. Si no, el desfase puede llegar a ser hasta del 34% lo que tendríamos que estar consumiendo el año 2025. Esto nos está anticipando que va a haber problemas de suministro a escala global. Eso no quiere decir que en todo el mundo vaya a ser igual. Habrá algunos sitios donde van a haber más problemas, van a tener que tomar una mayor parte de esta reducción y otros que por la fuerza militar o comercial conseguirán mantenerse durante un tiempo. Pero en el fondo es una lucha, es como intentar no caer por el agujero de un desagüe cuando el agua se va quitando. Algunos caerán primero probablemente, pero al final si no haces ninguna cosa, si no tapas ese agujero, también por allí mismo pasarás tú. El primer problema que se plantea, como digo, por tanto, es en la producción de petróleo global y afecta a todos los productos petrolíferos, pero hay un problema todavía más grave, que además era esperado, era una cosa que yo anticipaba hace ya 7 años, que es con el diésel. De todos los combustibles que se derivan del petróleo, el diésel es el primero que está mostrando síntomas de que su producción está cayendo rápidamente y esto es debido a que el diésel, fundamentalmente, donde se puede refinar es de petróleo crudo. De los otros hidrocarburos se puede refinar poco diésel o mal o muy caro y en general tienden a dar muy poquito margen. Por tanto, como el petróleo crudo ya lleva cayendo desde hace 14 años, no lo olvidemos, el diésel ya lo está manifestando y esto es bastante grave, puesto que el diésel es realmente la sangre de nuestro sistema económico, porque los camiones funcionan con diésel, porque la maquinaria pesada funciona con diésel, porque los tractores funcionan con diésel. Y los barcos utilizan gasóleos pesados, que ahora mismo, además, el año que viene, tendrán que pasarse a algo muy parecido al diésel, justo en el momento en que la producción de diésel ya está bajando desde hace unos 4 años. Esto va a crear una tensión bastante grande y particularmente en lugares muy dieselizados como es toda Europa, porque aquí además hay muchos automóviles privados, aparte de toda la maquinaria que he dicho antes, que funcionan con diésel. Es en buena medida por esto y no por razones ambientales, porque los problemas ambientales asociados a los motores de diésel son conocidos desde hace por lo menos 40 años y es cierto, son contaminantes y los coches de diésel por supuesto que contaminan, pero no son lo que más contamina, contaminan muchísimo más los camiones. Pero, en fin, debido al hecho de que se está utilizando esta excusa de la contaminación de los coches, se está intentando obligar a una retirada rápida del parque de vehículos automóviles de diésel, fundamentalmente para ganar, ¿qué? 2, 3, 4 años. No vamos a ganar mucho más, porque el problema de base continúa siendo que la producción de petróleo está cayendo, que la producción de petróleo crudo está cayendo. Fíjense cómo es la situación que el propio Antoni Brufau, el presidente de Repsol, hará cosa de 5 meses, en una entrevista que concedió a un diario económico americano, el Wall Street Journal, reconoció que Repsol no buscará ya más yacimientos de petróleo, porque dice que ya no quedan yacimientos de petróleo rentables y que lo que se dedicarán es a otros negocios, básicamente a comprar centrales hidroeléctricas, que es lo que han hecho. Porque efectivamente es que no queda realmente gran cosa por explotar. El fracking que se explota en los Estados Unidos es algo que es ruinoso y se mantiene únicamente por razones políticas y de hegemonía, pero es algo que no se podrá mantener durante demasiado tiempo y cuando se acabe reventando esa burbuja creada en torno a él, lo que nos va a pasar es que nos vamos a ver inmersos en una grave crisis financiera, teniendo en cuenta de que hay muchos bancos que tienen una gran exposición a activos derivados de esto. Por ejemplo, Deutsche Bank, que tiene una grandísima exposición en este sector.
Entonces, este problema que describe Repsol está pasando en todos los países del mundo, excepto en Estados Unidos, y la cantidad de dinero que se está invirtiendo ahora no llega a ser ni la mitad de lo que se invertía hace tan solo 6 años. Este es el problema con el petróleo, que es la tercera parte de toda la energía que utilizamos y que es fundamental para el transporte de mercancías, para mantener nuestras máquinas, para hacer funcionar nuestros tractores. Si miramos la segunda fuente en importancia, que es el carbón, que representa otro tercio de la energía que consumimos, resulta que su pico de producción fue hace ya 4 años y ya está en declive. Si miramos el uranio, que es más marginal, resulta que también su máximo de extracción llegó hace 3 años. El único que todavía sube de los recursos no renovables es el gas natural, pero no nos podemos hacer muchas ilusiones, se está esperando que llegue a su máximo de producción en algún momento de aquí al 2025. Si combinan todas estas 4 fuentes de energía no renovables que nos proporcionan el 90% de toda la energía que consumimos, se espera que su máximo, pues si no ha pasado ya, pase en los próximos años. Recuerden que lo que les estoy diciendo no es que de hoy para mañana nos vayamos a quedar sin energía, sino que nuestro sueldo energético se va a reducir. No es que nos vayan a despedir y nos quedemos sin sueldo, sino que nuestro sueldo va a ir bajando progresivamente durante los siguientes años. En un ambiente además de máxima y creciente desconfianza entre los países, y que tendremos que decidir cómo vamos a repartir este pastel cada vez más menguante. El problema que uno está viendo es que en general las técnicas, las tácticas que se están adoptando no son justamente de adaptarnos al problema que se viene, sino realmente de hacer una competencia feroz. Y no se engañen, las energías renovables, que evidentemente son importantes en la transición y que serán sin duda nuestro futuro, nos pueden dar energía y nos pueden dar mucha energía, pero no van a llegar a cubrir entero todo el agujero que dejan detrás las fuentes no renovables. Lo que tendríamos que estar discutiendo ahora mismo es cómo gestionamos esta transición que tenemos que hacer de una manera seria y no poner parches aquí y allá, decir que si los coches de diésel contaminan mucho o vender la quimera del coche eléctrico, que será una cosa que solo será útil para la gente rica y la mayor parte de la gente no podrá acceder a ello. Tendríamos que estar hablando de una transformación integral de la sociedad para adaptarse a una situación de decrecimiento forzado, inevitable. No es algo que queramos. Vamos a decrecer en la base material de nuestro consumo de una manera absolutamente forzosa. Pero en vez de esto, seguimos hablando de hacer América grande, de hacer España grande, de hacer Francia grande. Si seguimos haciendo grande todos los países, no nos va a quedar mundo para hacerlo crecer. Este es el problema que tenemos, que delante de unos problemas muy complejos que requieren pues, mucha serenidad y mucha tranquilidad y explicar las cosas con tranquilidad y plantearse el primero y fundamental de todos los cambios, hacer un cambio del sistema económico para que no necesite el crecimiento. En vez de eso, no. Queremos seguir por el mismo camino que hemos seguido hasta ahora. Y si seguimos por el mismo camino en una situación de recursos decrecientes y contaminación creciente, pues entonces sí, el colapso es el único destino inevitable. Para Carlos Taibo, que ya arrojó luz en 2013 sobre este foro Enciende la Tierra, entonces junto a Susan George, para debatir sobre las democracias cautivas, el colapso, que llega a raíz de la acción humana impulsada por el capitalismo, aunque inevitable, se puede postergar en el tiempo y mitigar sus efectos. No se olvida de la adaptación a los nuevos entornos, la resiliencia. Es uno de los defensores más aguerridos de nuestro país de la teoría del decrecimiento. Él mismo se califica como un divulgador y un activista de esta idea. Una teoría a la que resta sombras y a la que defiende por la alegría de vivir. Tan enemigo de los tertulianos todólogos como amigo de los libros, y hoy descubro experto en tortillas. Para Taibo solo hay una salida, un esfuerzo mancomunado de la especie humana. Esto es lo que publica, esto y otras reflexiones, en sus más de 40 títulos bibliográficos, entre ellos el que lleva el nombre de esta edición del Foro Enciende la Tierra, Colapso, editado en el año 2016. También exponía su visión en sus clases de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Digo exponía porque, para envidia de todos, en diciembre del año pasado consiguió la jubilación. Buenas noches y bienvenido de nuevo a su casa, Antonio. La misma pregunta que le he hecho anteriormente a Antonio Turiel. ¿Llegará el colapso? ¿Cuáles son para usted las evidencias que nos arrojan hacia ese futuro inevitable? Lo acabas de señalar, Karen.
Cuando me preguntan si vamos a conseguir esquivar el colapso, suelo responder que en mi intuición la respuesta es no, que lo que está a nuestro alcance es mitigar la manifestación de algunos de sus efectos más negativos y postergar probablemente en el tiempo alguna de esas manifestaciones. Lo primero que tengo que hacer, de todas maneras, para encarar tu pregunta e intentar responder incorporando elementos distintos de los que acaba de traer Antonio Turiel, es acotar el concepto de colapso. Al principio tú te has referido a varios de los rasgos de ese concepto y yo no los voy a repetir. Podría leer la larga definición que tengo incorporada a mis apuntes, pero mis apuntes han colapsado de tal manera que sería el tramo más difícil de esta charla. Por eso prefiero aislar 4 elementos característicos del colapso. El primero, el carácter irreversible del proceso, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al momento anterior a la crisis. Cuando nos referimos al colapso, esa posibilidad se desvanece. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos ante un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas fundamental es un incremento paulatino, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de los estallidos repentinos de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que en principio el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga efectivamente irreversible. Un tercer elemento importante del concepto es el relieve que corresponde a la idea de complejidad. Probablemente alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso, que es en sustancia un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Qué sé yo, el Imperio Romano, el Imperio Azteca, el Imperio Bizantino, la Isla de Pascua. En todos esos procesos, Diamond atribuye un relieve central a la discusión relativa a la complejidad, que intento resumir diciendo que en muchas ocasiones, cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Rescato un cuarto y último elemento, la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en 2 ámbitos diferentes. El primero me obliga a recordar que cuando en ese libro que has mencionado, Colapso, decidí incluir un capítulo relativo a colapsos registrados en el pasado, descubrí con sorpresa que la mayoría de los estudiosos, probablemente la mayoría se trataba de historiadores, atribuían una condición negativa a varios procesos que, a mi entender, exhiben, por el contrario, un rasgo fundamentalmente saludable. ¿En qué estoy pensando? En la desjerarquización, en la reruralización y en las ganancias en materia de autonomía local, que eran consecuencias comunes en todos los colapsos registrados en el pasado y que anuncian que no todos los efectos del colapso están llamados a ser negativos. Hay, sin embargo, un segundo ámbito de manifestación de esos códigos valorativos. Cuando escribía ese libro, me asaltó a menudo la impresión de que el concepto de colapso, tal y como lo manejamos en el norte opulento, tiene cierta condición etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa esa palabra porque comparamos nuestra situación presente con algo que puede venir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. No tiene esa posibilidad de comparación. El colapso ha sido su horizonte vital desde el momento inicial de su vida. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Tengo que preguntarme por los rasgos previsibles de la sociedad posterior al colapso.
Bien podéis intuir que responder a esa pregunta reclama de dosis muy notables de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso. Tampoco podemos identificar de manera extremadamente precisa sus causas. Ignoramos las reacciones. No sabemos si se va a tratar fundamentalmente de un momento o, por el contrario, de un proceso. Cabe intuir, en fin, que sus manifestaciones serán diferentes según unos u otros lugares. De todas estas cautelas, solo me interesa referirme a la primera. Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre esta cuestión afirman que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, que el periodo crítico al que tenemos que prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad postcolapsista? El primero y fundamental es una reducción dramática en la oferta de energía. Quedará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también con el comercio internacional, al amparo de un proceso de genuina desglobalización. Un segundo elemento importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas. En el terreno económico, las consecuencias del colapso serán varias. Una reducción visible en el crecimiento, la quiebra de muchas empresas, la extensión del desempleo, la manifestación de problemas sin cuento en el despliegue de nuestros ya de por sí maltrechos estados del bienestar, la subida, en fin, por decirlo ahí, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se manifiesten problemas muy severos en materia de sanidad y de educación, con víctimas en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe será visiblemente más fuerte en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo van a llevar igual. Saldrán previsiblemente mejor paradas aquellas que disponen de superficies agrícolas importantes a su alrededor, que cuentan con agua en abundancia, que se hallan en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter más bien tradicional y vetusto. El modelo contrario, el de las ciudades que padecerán lo indecible, lo ha aportado en las 2 últimas décadas Detroit, la meca de la industria automovilística en los Estados Unidos, que ha experimentado ya su propio colapso. Aunque en el medio rural las consecuencias no serán tan dramáticas, se harán valer indeleblemente los efectos del mal empleo de los suelos, de la mecanización, de la mercantilización, del monocultivo. Por mencionar un último rasgo, el colapso se traducirá inequívocamente en una reducción de la población planetaria. En el buen entendido, de nuevo, que lo previsible es que esa reducción se ajuste a patrones diferentes según unas u otras regiones. Rescato una última observación en forma de 2 apreciaciones muy rápidas. Me interesa llamaros la atención sobre lo que interpreto que son 2 datos de entorno. El primero me obliga a identificar la ingente habilidad que los sistemas que padecemos muestran a la hora de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante dice que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos numerosas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos indeleblemente marcados por la sinrazón de nuestras sociedades? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico una formidable bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para reflexionar críticamente sobre la condición de nuestras sociedades? Doy por descontado
que dentro de una década tendríamos que repetir monsergas como las que enunciamos Antonio y yo. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Mi impresión es que cuando las señales del colapso se vayan aproximando con mucha mayor fuerza que hoy, descubriremos que tenemos que cambiar rápidamente nuestras percepciones sobre un sinfín de materias. Prefiero poner de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando escucho ese argumento, 1000 veces articulado por los portavoces del sistema, y que enuncia una letanía que viene a decir: todos estos problemas que estáis identificando los resolveremos porque aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán afrontar problemas que hoy se nos antojan inabordables, me veo obligado a formular una pregunta incorporando en el núcleo de esa tesis el argumento del colapso. Si el colapso se traduce en una reducción dramática de la oferta de energía, ¿cómo vamos a mover muchas de esas tecnologías que están imaginando con sus cabezas? En los últimos meses, cuando me refería a esta necesidad de empezar a concebir que tenemos que cambiar de perspectiva rápidamente, he recuperado una anécdota que escuché por primera vez hace 20 años y con la que cierro esta primera intervención. La historia cuenta que a finales de la década de 1990, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era la idea de que Albania le declaraba la guerra a los Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo uno, los otros pensaban lo otro. El albanés estaba callado, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación bajó y se escuchó la vocecita del albanés que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Toda esa maravillosa discusión sobre la posibilidad o no de herir sentimientos profundos se veía lastrada por una imposibilidad técnica que hacía que la discusión fuese respetable en el terreno teórico, pero que a duras penas diese satisfacción de ningún problema real. Gracias por haberme escuchado. Antonio, Carlos, ¿el colapso será globalizado? Es mi primera pregunta. Desde el punto de vista de los datos que yo analizo, evidentemente teniendo en cuenta que tenemos muchos factores que presionan la sociedad industrial actual, desde pues eso, el problema de la contaminación de las aguas, del aire, el problema del cambio climático, el problema de los recursos, que solo he hablado de los energéticos, pero también podríamos discutir de los no energéticos, por ejemplo el cobre y demás. Yo veo inevitable que haya una reducción masiva de la complejidad a escala global, esto lo veo inevitable, lo cual no quiere decir que se produzca en todos los sitios al mismo tiempo. Yo creo que de hecho lo que va a haber es una competencia feroz por los recursos, en el que algunos intentarán ser el último hombre de pie, ¿no? Que es muy macho alfa, y inevitablemente en lo que queda de este siglo, al final incluso aquellos que sean capaces de aguantar durante más tiempo tendrán que caer, y por eso además tampoco creo que nosotros seamos justamente los que vamos a estar hasta el último momento. Entonces sí que lo veo como algo inevitable, entendiendo como colapso una simplificación drástica de la complejidad de la sociedad, y inevitablemente tendrá un alcance global porque el sistema económico es global actualmente. Entonces tendrá que simplificarse en todos los ámbitos, en todos los países. No sé. Estoy de acuerdo. Cuando antes mencioné el libro de Diamond, la diferencia fundamental entre los colapsos estudiados en esa obra y lo que se nos echa encima es que lo que se nos echa encima es un proceso genuinamente global. Las consecuencias del colapso del Imperio Romano en América Central o en China fueron literalmente nulas. En este caso estamos hablando de procesos globales como el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas que afectan, bien es verdad que de maneras diferentes, pero afectan a todo el planeta. No solo eso, me temo que alguna de las respuestas que se adivina en el horizonte, como el ecofascismo, por definición va a tener también un carácter global. Hablando de los recursos, creo que el agua es fundamental para la vida y por lo tanto cobra un protagonismo mayor ante un colapso. ¿Nos puedes hablar algo sobre este recurso? Bueno, yo no soy la persona más experta en temas de agua potable, porque aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es
del agua potable, ¿no? A pesar de que el planeta está cubierto por una vasta cantidad de agua, el agua que realmente es dulce es una fracción muy pequeña, menos del 1% del total, y la que es potable es todavía una fracción más ínfima. Y el gran problema que hay es que además el agua potable, precisamente porque no lleva muchas impurezas, es muy codiciada por la industria, y en particular, por ejemplo, la industria del fracking se utiliza agua, pero no solo ella, todas las industrias extractivas en general, y no solo de petróleo, la utilizan. Y el gran problema que tenemos ahora mismo, además, es que muchas de las prácticas extractivas que se podrían calificar de rapiña, porque es ir a buscar aquellos recursos más marginales, están destrozando los acuíferos, que sería nuestra última reserva, eso es agua fósil, en muchos casos, pero lo estamos destrozando, con lo cual, efectivamente, esto es un problema que es conocido, y además se ve acrecentado y agravado por el cambio climático. El cambio climático va a favorecer que muchas zonas que ahora son templadas pasen a ser mucho más tórridas y más secas, y esto va a conseguir que haya menos recursos hídricos en general, menos precipitación, y encima además una situación en la que has destruido una parte de tus acuíferos, cosa que en España también pasa. En algunos sitios por sobreexplotación el acuífero se ha destruido, o ha entrado agua del mar por debajo y se han salinificado, o hay otros problemas de contaminación por metales pesados que ya están presentes en la propia corteza terrestre. Es más que probable que el agua sea uno de los factores conducentes a muchas guerras, sobre todo en las regiones limítrofes con España. O sea, particularmente todo lo que es el norte de África y el Oriente Medio, ahí va a haber realmente unos problemas muy serios, y en la propia España, con el proceso de desertificación que avanza si no se pone un remedio, pues efectivamente también podemos tener problemas de disputa por el agua. Y como la solución tan inteligente en la que piensa la gente, tanto la tecnología, es construir desaladoras, pues las desaladoras consumen muchísima energía, y si no tenemos mucha energía, pues ahí vamos a tener un problema bastante grave. O sea, que creo que va a ser, de hecho, uno de los factores de las primeras causas de guerra, o las causas de guerra más importantes y más recurrentes en los próximos años. Taibo, decías en el libro Colapso que por las características propias del capitalismo, la llegada del colapso será rápida, y el proceso será rápido y la llegada del colapso será en un instante. ¿Tendrá un carácter más o menos repentino, o por el contrario se irá desplegando de forma paulatina el colapso? Ya he sugerido antes que lo razonable en una primera lectura es pensar que el proceso será paulatino, pero no podemos diseñar por completo que se manifiesten crisis profundísimas que nos obliguen a identificar con claridad, separándolos, un antes y un después. Dije antes, y creo que enuncio un argumento 1000 veces repetido, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de las burbujas financieras, especulativas o inmobiliarias que estallan. No solo eso, probablemente en la trastienda de estos debates deberíamos escarbar en los problemas que se derivan del hecho de que utilizamos un mismo término, capitalismo, para designar lo que yo intuyo que son dos realidades distintas. El capitalismo, a mi entender, hoy dominante, es un capitalismo aberrantemente cortoplacista, que solo está interesado en multiplicar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, y que de resultas, y hablando en propiedad, no tiene ningún proyecto de futuro. No es más criminal que cualquier capitalismo que conocimos en el pasado. Me parece, sin embargo, que empieza a emerger un capitalismo diferente, que este sí que tiene un proyecto de futuro, asentado en lo que yo prefiero llamar ecofascismo, y que se plantea crudamente los problemas del planeta. Antes en la comida hablábamos, y permíteme que introduzca esta observación, sobre la perspectiva de que un proyecto como el de Vox tuviese un carácter ecofascista. Yo no lo veo. Creo que el proyecto de Vox es muy para andar por caso. Es un proyecto más bien nacional casposo. Cuando Vox niega de manera palmaria la existencia del cambio climático, se está alejando de un horizonte ecofascista. De los ecofascistas podemos enunciar muchas críticas, pero entre ellas no está la de que no sepan lo que va a ocurrir. Son plenamente conscientes de las secuelas previsibles del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas. Este segundo capitalismo es un capitalismo que tiene un proyecto de futuro de carácter criminal, en el buen entendido de que en sí mismo está proponiendo en el fondo una forma de colapso. Si el proyecto de fondo es que la población planetaria, en vez de exhibir los 7.600 millones de habitantes de hoy, quede reducida a 1.000 billones, habrá que convenir que eso es también una forma de colapso. ¿Algo que añadir?
Pues la verdad es que sí, eso es muy interesante oír a Carlos porque evoca muchísimas ideas. Hay una cosa que antes cuando estábamos comentando, lo que comentabas, el tema de que hay un proceso y en un momento dado se puede producir un cambio fuerte. Esto es algo que es muy conocido en física y es algo semejante que, por ejemplo, pasa cuando vas apilando arena en una pila, que llega un momento cuando tienes suficiente arena, granos de arena, llega un momento que se producen avalanchas espontáneamente, ¿no? Esto es lo que se llama una transición de fase. Tú tienes un sistema en el que vas acumulando tensión, pensad en un muelle, y cuando la tensión es demasiado grande, eso acaba explotando de una manera muy repentina. Explota en ese momento porque, yo qué sé, por cualquier cosa, pero realmente es el resultado de ese proceso. Ese tipo de fenómenos en la naturaleza se da mucho, en sistemas ecológicos se da mucho, y en el fondo sería este tipo de situación que nos estaríamos planteando. Y con respecto a las reflexiones que ha hecho Carlos sobre el ecofascismo, efectivamente yo creo que esta es una de las grandes preocupaciones porque es verdad, se está produciendo actualmente que grandes inversores americanos están haciendo reuniones más o menos privadas con científicos justamente para decidir cómo pueden mantener el poder en una situación de transición abrupta e incluso de colapso, principalmente preocupados por el tema del cambio climático, pero también bastante concernidos por la cuestión del agotamiento de recursos. Y ellos una de las cuestiones, por ejemplo, hay un caso bastante interesante referido en un artículo publicado hace unos meses en un blog especializado, que una de estas personas que fue una de estas reuniones con grandes inversores, lo que le planteaban es cómo podemos hacer para mantener el control de nuestras milicias que van a mantener el orden en los sitios donde, en estos paraísos artificiales en la Tierra, donde nos vamos a asentar. Aparte se discute dónde nos interesa más asentarnos, en Canadá, en Australia, en cierta zona de Argentina y tal. O sea que efectivamente estos movimientos ya están sobre la mesa y en un momento determinado, viendo la situación que hay, se puede plantear, y como dice Carlos, de manera criminal, porque al final esta gente lo que están pensando es decidir sobre la vida y la muerte de la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, vaya. Yo creo que ese es el tipo de alternativas que queremos evitar. Si seguimos adormecidos con el discurso de que las tecnologías van a resolver los problemas, pues vamos a permitir que estas personas acaben diseñando nuestro futuro. Y con respecto a las tecnologías, justamente como yo soy físico teórico y además trabajo en proyectos de alta tecnología y conozco muy bien el tema de la cuestión energética, yo no puedo excluir que se acabe inventando alguna nueva tecnología, pero os aseguro que desde el punto de vista termodinámico y técnico yo no identifico actualmente nada que vaya a cambiar de una manera radical en un futuro muy breve las cosas, y es muy improbable que esto exista, con lo cual tendríamos que empezar a pensar más bien cómo nos adaptamos y sobre todo que no sean otros quienes tomen las decisiones por nosotros. Hablando del ecofascismo, intenten explicarnos cuáles serían los rasgos de esa situación. Carlos. Yo sé que el término ecofascismo por sí solo es conflictivo, moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico o ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que llamaba la atención sobre las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas vegetarianas, todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Probablemente, aquí mismo, en aquella conversación con Susan George, tuve la oportunidad de recomendar la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro fue traducido al castellano hace una década y se titula en castellano Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Bien podéis intuir
que en el meollo de la propuesta ecofascista hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. Cuando he ido presentando ese libro, por ahí adelante, de vez en cuando me he topado con una pregunta que mal que bien me venía a decir: Carlos, ¿tú piensas que el escenario posterior al colapso se ajusta mal que bien a la metáfora de una tercera guerra mundial? Siempre he respondido que no. La metáfora de una guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias dotadas de maquinarias militares importantes que pelean entre sí. Yo estoy pensando más bien en un escenario neofeudal, en virtud del cual los restos de los sistemas actuales se enfrentarán a iniciativas de corte muy diferente, con resultados probablemente muy distintos en escenarios geográficos muy próximos entre sí. No sé si algo que dije antes, la metáfora de la desglobalización, describe una dimensión importante de esto que acabo de intentar retratar. Para ustedes, ¿cuáles son las respuestas que el colapso recibiría? ¿Cómo ven este futuro? Ya hemos hablado del ecofascismo, pero ¿cuáles son las otras opciones? Esto de nuevo es una pregunta que cae más en tu ámbito. Tú no te escabullas, Antonio. A ver, yo sí que veo una cosa que para mí me parece que es fundamental, y es que tenemos que intentar preservar la democracia en un sentido real. Entonces, existen efectivamente propuestas que están intentando avanzar. Yo, analizando la cuestión más desde el punto de vista técnico, creo que una de las cuestiones que es fundamental, porque además también lo ha dicho Carlos, es cómo hacemos para tener un sistema económico y financiero que no necesite el crecimiento. Entonces, nos falta ya de entrada un cuerpo teórico que lo sustente, y afortunadamente hay escuelas que están trabajando muy activamente, desde pues, la economía ecológica, otro tipo de alternativas, de economía que a veces se dice del bien común o del estado estacionario. Existen diversas escuelas que justamente están intentando hacer este marco conceptual. El problema es que si uno no tiene una praxis, no tiene un rodaje, no sabe cómo esto se va a poder aplicar en la práctica, y en general no hay una tendencia favorable en este sentido. Desde el punto de vista de las iniciativas que se están moviendo, y que yo creo que se mueven más bien en el ámbito de las buenas intenciones que de las capacidades reales, existe un movimiento muy fuerte, que es lo que llama el movimiento de transición o ciudades en transición, que justamente intentan crear comunidades locales que sean resilientes y que sean capaces de adaptarse a los cambios. El problema de todo esto es que seguramente es demasiado poco a demasiada poca escala, como para realmente… Y demasiado tarde. Y posiblemente demasiado tarde, como para realmente plantar una alternativa real a las otras opciones que sí que están entrando con mucha fuerza. Pero bueno, se pueden construir, sí, pero primero tenemos que neutralizar todo este influjo negativo. Y una de las cosas que siempre digo es que una de las sustancias más tóxicas que ha inventado la humanidad es la propaganda, que ahora le dicen publicidad. Y esta es una de las principales cosas que tenemos que combatir, porque es que muchos de los que estamos aquí ahora, cuando salgamos después de esta sala, vamos a volver a nuestras vidas diarias con una apariencia de tranquilidad, de que todo va bien, de que todo se va a poder mantener, que en el fondo lo que favorece es nuestra reactividad, que no reaccionemos delante de los problemas y los retos que tenemos por delante, ¿no? Entonces yo creo que se puede construir, pero el problema gordo es que se tiene que construir, y nos está faltando tiempo, entre otras cosas. Yo no sé si lo último que ha dicho Antonio Turiel no encaja con el título tan divertido del libro de John Michael Greer, eso de colapse ahora y evite aglomeraciones. Sí, yo estoy muy de acuerdo más con ese Si título. colapsamos ahora, por lo menos tendremos una experiencia que nos permitirá articular ese mundo alternativo. Y en tanto en cuanto no hemos colapsado o no lo hemos hecho en plenitud, seguiremos en una especie de nebulosa. De todas maneras, tú sabes que cuando yo intento responder a tu pregunta, me suelo servir de 5 verbos, que en realidad ahora son ya 6. Decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descomplejizar y descolonizar nuestras sociedades. Me parece que, aunque uno podría admitir la llegada de otros verbos equivalentes, definen bien un proyecto de construcción de una sociedad hostil de manera frontal a la lógica mercantil del capitalismo. El concepto de desmercantilización me parece vital a efectos de comprender lo que yo entiendo que tenemos que hacer en el futuro, a ser posible inmediato. ¿Qué podemos hacer para, como dice Carlos, intentar postergar en el tiempo
los efectos del colapso como ciudadanos de a pie. Pero queremos postergarlos. Es que va más bien en lo que le he dicho hace un momento. Es decir, a lo mejor no nos interesa postergarlo, sino acelerarlo. Porque si nosotros, claro, porque si tú colapsas antes que los demás, de alguna manera los demás te dan una red de seguridad y te permite ensayar estas cosas nuevas que tenemos que ensayar. Es que ahora mismo lo que nos falta es experiencia. No había caído en eso de la red de seguridad, pero está bien pensado. Claro. Pero es que este es el problema, es que no Si tenemos... naufragamos en nuestro colapso, siempre podremos acogernos a Claro, si nos va mal, digo, bueno, nos vamos a Francia, ¿no? No, pero ahí está un poco la clave, es decir, es que necesitamos tiempo para poner en marcha nuevas experiencias a una escala realmente significativa. Entonces, es que hay una cosa que nos pasa a todos, ¿eh? Todos hemos crecido y hemos sido educados dentro de este sistema y sin darnos cuenta, muchas veces en nuestra forma de hablar tenemos ciertos esquemas mentales que en el fondo asumen que lo que tenemos que intentar hacer es de alguna manera mantener lo que hay. O sea, los primeros defensores del sistema actual, esto es como lo de Matrix, ¿no? Los primeros defensores del sistema actual somos nosotros mismos, incluso a veces sin darnos cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que el colapso es probablemente inevitable, por lo menos en un cierto grado, quizá lo que tenemos que hacer es intentar, como decía Jorge Riesman, colapsar mejor. Tenemos que intentar colapsar mejor. Bueno, no sé si es de Jorge Riesman o Jordi Pigen, pero bueno, en todo caso es la idea. Colapsemos mejor. Si el colapso es inevitable, hagámoslo de una manera ordenada, lógica. Yo muchas veces digo que el decrecimiento es inevitable, porque también es muy gracioso cuando a veces te encuentras, a mí me ha pasado, cuando estás con algún representante político y tal, y que tildan las posiciones decrecentistas de un poco idealistas, infantiles y demás. Y digo, no, es que a veces no entiendes. Digo, el decrecimiento no es negociable. Va a suceder tanto si quieres como si no. Lo único que puedes decidir es si lo vas a pilotar o si va a ser desordenado. Pero que vamos a decrecer es una cosa que nos lo imponen los límites biofísicos del planeta y va a pasar. Por tanto, no tenemos que retrasar el colapso. Es que además, desde la misma perspectiva de lo que comentaba antes, de acumular tensión en el muelle, intentar retrasar el colapso lo que puede hacer es desencadenar un evento más catastrófico en el futuro. O sea, que quizá más que preocuparnos en no colapsar, lo que tenemos que hacer ahora es intentar avanzar en la misma dirección que nos va a llevar esta ola, pero que nos pille rompiendo detrás de nosotros y no nos haga tanto daño. Intentamos avanzar en la dirección que inevitablemente tenemos que ir y hacer las cosas de manera un poco más ordenada, teniendo en cuenta que nos falta tiempo, además, para hacerlo. He dicho muchas veces que en los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso provoca dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y viene a decir, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero es profundamente desalentadora también. ¿Por qué? Porque incorpora cierta dimensión desmovilizadora y porque parece ignorar que el colapso, al menos en una primera lectura, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas, que es la mía, tiene cierta dimensión voluntarista y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto está al alcance de nuestra mano es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen en muchos lugares, incipientemente, es verdad, que su peso es muy limitado, los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo suelo decir que tengo buena relación personal con algunos de nuestros más conocidos economistas socialdemócratas, que siguen empeñados en convencerme de que la máxima prioridad pasa, qué sé yo, por construir una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico que antes he formulado, el que habla de un periodo crítico que separa el 2020 del 2050, a la vuelta de la esquina, la conclusión está servida. Tendríamos que modificar rápida y drásticamente la mayoría de las reglas del juego de nuestras sociedades. En el buen entendido de que esos espacios autónomos que acabo de defender, desde mi punto de vista, solo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con la lógica del capital y del Estado. Y en el buen entendido de que, por añadidura, y de nuevo, hay división de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo, nos van a servir para esquivar el colapso.
Y hay quienes incipientemente empezamos a decir, nos van a servir como escuelas para movernos en el momento posterior al colapso. Si me permites, Sí. Karen, quería hacer un Sí, apunte, sí. porque hay una cuestión que es importante hablando de la desmovilización, y es que si esperamos a actuar a que se produzca el colapso, podemos tener la dificultad de que quizá no sepamos reconocer el colapso, porque es una cosa que está pasando actualmente en muchas cosas. Cada uno de los problemas que se están generando en todo el mundo occidental y en otros países, se está dando siempre una explicación ad hoc, puntual, esto es debido a esto es debido a aquello, que si tenemos los chalecos amarillos en Francia es debido a tal cosa y tal, y no nos damos cuenta de que hay un hilo conductor que lo conecta todo, que tiene que ver pues, justamente con este proceso de destrucción de la economía progresivo por el descenso energético, de destrucción de las clases medias, de evidentemente insatisfacción creciente y demás. En un momento dado que, por ejemplo, se acabe produciendo, por decir algo, una revolución en Argelia, que a nosotros nos va a afectar muchísimo, o en Arabia Saudita se dirá, no, es que ahí había un problema de represión, no sé qué. Siempre se van a poner excusas concretas, ad hoc, que van a decir, bueno, como si esto fuera algo aislado. Entonces, si nosotros vemos el colapso como una sucesión de episodios desconectados sin ninguna conexión causal, estaremos viviendo y no lo reconoceremos. Esto es muy peligroso, porque justamente si estás esperando a reaccionar a ver los síntomas del colapso claramente, seguramente nunca reaccionarás, porque la manera que se te van a presentar te van a hacer ver que son cosas aisladas y no lo son. Todas forman parte de una misma lógica. Bueno, como sabrán, este foro invita siempre al diálogo y ahora les cedo la palabra a ustedes para que sean ustedes los que les hagan alguna pregunta a Carlos y Antonio. Arriba. Gracias. Bueno, yo tengo 3 preguntas para ustedes. Vaya, 58 segundos. Disculpa, tienes un minuto solo. Sí, voy corriendo. Perdón. Importante. Miren, vamos a ver, que me ordene las ideas. Me acabo de enterar hace 2 días, que México había entrado en lo que sea era importador neto de petróleo. Había dejado de ser exportador. Sí. El mayor proveedor de petróleo de España es México. Estamos en un buen lío. Más que nada porque Canarias, prácticamente toda su energía eléctrica procede de petróleo, especialmente pesado y gasoil. Segundo, sí, era eso. ¿Ven realmente posible un colapso rápido de lo que es el sistema de transporte privado español? Por ejemplo, el diésel, en cuestión de un par de años. Por ejemplo, yo tengo como referencia las elecciones. Luego van a venir unos palos a los coches diésel que nos van a dejar a todos temblando. Es lo único. Gracias. Muy bien. Bueno, estas dos parece que van más bien para mí. Efectivamente, es cierto, México ha dejado de ser exportador de petróleo. De todas maneras, no ha sido una cosa que haya venido de golpe, sino que ha ido pasando próximamente con el paso de los años. No es verdad que sea el principal país desde donde España importa petróleo. España importa principalmente de algunos países de nuestro ámbito geográfico más cercano, pero va cambiando bastante de año en año. Entonces, Argelia, Nigeria suelen salir en los primeros puestos y luego esto va cambiando un poco. Rusia a veces, hay otros países de los que estamos trayendo petróleo. Y últimamente, curiosamente, traemos petróleo de Canadá y de Estados Unidos, que también daría para comentarlo mucho. Evidentemente es un problema porque quiere decir que hay 2 problemas relacionados con este tema de México. Uno, evidentemente, que hay menos petróleo disponible a la exportación, y esto es conocido. Los países que superan su peak oil, su máximo de producción, sus exportaciones decrecen mucho más rápidamente de lo que cae la producción, porque tienen su propio consumo que va subiendo, y entonces la exportación decae deprisa. Y luego otro problema que crea es que si México ya es un Estado con muchos problemas, que está a punto de ser un Estado fallido, esta situación que se plantea actualmente le acerca más hacia ese Estado. De hecho, hay varios países ahora mismo que están en una situación prácticamente de precolapso. Venezuela podría ser otro. Y Argelia podría ser uno en una fecha no muy lejana. Respecto a la segunda cuestión, yo preveo un descenso muy rápido de la posibilidad de utilizar los coches de diésel justamente para adaptarnos a los problemas que va a haber, sobre todo a partir del año que viene, cuando entre la nueva normativa marítima internacional que obliga a que los barcos tienen que utilizar un combustible, un gasóleo que tiene que tener bajo contenido de azufre. En el fondo son los mismos requerimientos que se está pidiendo al diésel, y la presión sobre el mercado del diésel, que ya es grande porque está cayendo la producción, va a ser enorme, y yo me espero que haya una cantidad de medidas en plan impositivas que hagan prácticamente disuasorio utilizar el coche de diésel, y creo que la irán apretando bastante fuerte. Sí. Estaría bien, por cierto, que alguien intentase traducir al escenario canario
algunos de los conceptos generales que hemos manejado aquí, porque me parece que es un debate bien interesante el de Canarias. Sí, sí. Sí, hola, buenas noches. Mi pregunta es para Antonio Turiel. Sí, por aquí. Y nada, quería preguntar acerca de la fusión nuclear, si realmente es tecnooptimismo o es una utopía, y si se puede conseguir, ¿cambiaría algo la situación? Muchas gracias. Esto lo voy a contestar muy rápido porque creo que realmente es una pregunta más para Carlos que para mí. Desde el punto de vista técnico se conocen muchas limitaciones de los proyectos que hay para hacer fusión nuclear. Algunos premios Nobel han llegado a cuestionar que realmente se pueda llegar a conseguir. En todo caso, estamos hablando de un proyecto a 50 años vista, que al caso de funcionar produciría electricidad, y no tenemos que olvidar que la electricidad es solo el 20% de toda la energía final que consumimos. Hay un 80% de energía final que no es eléctrico y que no es fácil de electrificar, y es diferente en el contexto de Canarias, pero en el caso de la península sobra producción eléctrica y no se sabe qué hacer para consumirla toda, porque es que hay muchos de los usos. Las vigas de acero se hacen con carbón y con hierro, obviamente, no se hacen con electricidad. El cemento se hace en altos hornos que utilizan gas natural, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad que no funcionan con electricidad. Este, para mí, es otro ejemplo de lo que yo llamo tecnología dormidera. Sirve para dormir las conciencias. Es decir, bueno, esta tecnología que va a venir, sí, evidentemente hay mucho de tecnooptimismo. El experimento en sí me parece interesante, pero no debemos olvidar esto, que es un experimento, en el caso concreto del ITER, ¿no? Y yo creo que daría mucho más para hablar desde otra perspectiva, ¿no? Todo este tipo de proyecciones o de tecnologías que no tenemos en la mano y que además realmente tienen plazos de aplicación, si es posible, muy largos, cuando el problema es presente y ya, es urgente. Es que el problema es para ayer. Teníamos que haber empezado hace posiblemente 20 años a adaptarnos al problema que tenemos ahora mismo. Yo me voy a limitar a decir, y yo no sé si recojo un argumento tuyo, Antonio, que en el caso de las materias primas energéticas uno puede imaginar una combinación diferente de la que hoy aplicamos que vendría a resolver muchos problemas, pero debo subrayar que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa combinación, que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades. Algo que me obliga a concluir que en este terreno, como en el del cambio climático, llegamos manifiestamente tarde. Y la energía de fusión ya no digamos. ¿Por allí? Sí, era una pregunta casi personal a vosotros. En este precioso escenario, en esta catedral de todo lo que supone la institución, ¿qué sentís el poder estar contándonos, hablando esto tan felices, sin que moleste absolutamente a nadie de la institución, salvo al equipo de mantenimiento, que va a llegar un poco más tarde a casa y nos castiga otra vez con el aire acondicionado? ¿Tenéis la sensación de ser el cuarteto del Titanic, pero interpretando el Requiem de Mozart en vez de un vals? Es que es muy sugerente esto. Un ambientalista que una vez me dijo una frase que yo encuentro que es muy buena. Y dice, todos tenemos que tener, esto era Pepe Lirios, todos tenemos que tener entre 3 y 7 contradicciones, ¿no? Con las cosas que hacemos. Si tienes más de 7 eres un hipócrita, y si tienes menos de 3 eres un fanático. Entonces, obviamente, en el planteamiento que se hace aquí, porque partimos de donde partimos, porque tenemos que pensar una cosa, no somos seres etéreos hechos de luz, que venimos a nada, venimos de una sociedad que nos ha creado unos hábitos que los que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, estamos en un auditorio que fue concebido como fue concebido, y obviamente nuestros usos y maneras de estar aquí no son los adecuados. Estoy completamente de acuerdo. Por lo menos estoy contento que no tengo la típica botellita de agua de plástico, que tengo una jarrita de agua. Ya es algo, es un progreso. Efectivamente, hay una disonancia entre lo que decimos y muchas de las cosas que hacemos porque venimos de donde venimos. Yo no tengo la impresión, en todo caso, de ser un miembro del cuarteto del Titanic, porque yo en el fondo soy una persona muy optimista, y esto quizá a la gente le pueda sorprender, porque yo creo que se puede hacer algo para cambiar. Por eso estoy aquí, para explicar estas cosas, para convencer a la gente, para convenceros a todos vosotros, me vais a perdonar que os tutee, que realmente si nosotros queremos podemos evitar lo peor de esto. Más que ninguna otra cosa, y esto lo decía Carlos hace un momento, es vivirlo con alegría e ilusión, porque es que se puede hacer una transformación que nos puede llevar a un mundo mejor. ¿Yo he dicho eso? Implícitamente. No, pero hay una cosa que es cierta, es que el colapso puede traer cosas positivas. Y esta es la cuestión clave, es decir, podemos hacer que las cosas sean mejor que lo que a priori vamos a hacerlas. Podemos hacerlo, pero tenemos que reaccionar. Si no reaccionamos,
Si no colapsamos mejor, pues evidentemente colapsaremos peor. Pero yo creo que se puede intentar, y no solo eso, sino que se debe de intentar. La energía, en realidad, yo como físico, es simplemente un concepto, es algo que está en la naturaleza, es como la materia. El problema no es la energía en el fondo nosotros la utilizamos de manera instrumental. No es la energía, el problema es cómo se usa. Y pasa lo mismo con la tecnología. La tecnología existe desde que existe el ser humano, desde que el primer ser humano tuvo curiosidad y empezó a juntar dos palitos para hacer una cosa que le permitía vivir mejor. El problema no es la tecnología en sí, que es un instrumento, que es una herramienta, como el mal uso que se hace de la tecnología. Entonces estoy completamente de acuerdo y entiendo que esta es la base de tu indignación, en que hay un exceso de uso de tecnología y hay un exceso de uso de energía. Y además se utiliza la energía de una manera tan absurda que lo que produce es quemaduras. Estamos quemando el planeta, estamos contaminando y estamos minando las bases que permiten nuestra vida. Y no tenemos que olvidar que somos seres vivos, que necesitamos agua, que necesitamos alimentos, que necesitamos muchas otras cosas. Y que está bien que utilicemos nuestro ingenio, pero que al mismo tiempo tengamos la humildad de ser capaces de vivir en los límites de lo que el planeta nos da y de que seamos capaces de respetar a otros seres humanos que muchas veces no lo hacemos. Pero el problema aquí no es la energía ni la tecnología, que no dejan de ser instrumentos. El problema es un sistema económico, una concepción que en muchos aspectos se puede decir que es criminal, de cómo nos tenemos que organizar socialmente. Yo hace algunos años, en lo peor de la crisis, a mí me contaron, y yo como padre a mí se me caían las lágrimas, de vergüenza, entre otras cosas, de saber que había algunos colegios en Cataluña que se mantenían abiertos durante el verano para que algunos niños por lo menos tuvieran una comida caliente gracias a que esos comedores se mantenían abiertos. Y en algunos sitios se habían opuesto, el Consejo Comarcal o lo que fuera, a que esto se mantuviera abierto porque esto no es normal, esto no nos lo podemos permitir. Digo, es que si esto no nos lo podemos permitir, creo que no nos podemos permitir nada. Este es el problema real. Entonces, entiendo tu indignación y estoy muy de acuerdo, y un poco vuelvo a lo de antes, quizá muchas de las cosas, incluso lo que estamos aquí haciendo nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, no es la más correcta, y estoy de acuerdo, y en eso acepto la crítica que a mí me puede tocar por mi parte, pero piensa que la cuestión no está tanto en saber quién tiene la razón, como intentar construir algo mejor. Y en ese sentido, ni yo, ni Carlos, ni nadie en realidad sabemos cuál es la respuesta a las cosas. Pero lo que sí que tenemos que hacer es, en vez de enfrentarnos entre nosotros, es intentar colaborar para construir algo mejor que te aseguro que tanto tú como yo, como Carlos, como Karen, como todos los que estamos aquí, queremos construir. Sí. Buenas noches por aquí. Okay. Sí, yo más que una pregunta lo que quería hacer era una reflexión en voz alta de lo que yo pienso sobre este tema, y yo soy pesimista en este aspecto. Yo pienso que se llegará al colapso y que el colapso es inevitable. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, la especie humana en sí, es una especie parásita y estamos actuando o hemos actuado a lo largo de la historia como un cáncer actúa en un cuerpo humano. Es decir, desde los orígenes de la humanidad, las primeras civilizaciones ya produjeron colapsos pequeños, pero ahora estamos en una fase de metástasis. Es decir, ya la metástasis está en el planeta. Entonces, la única solución y lo que produce el cáncer es la muerte del huésped. Es decir, al final el huésped muere. Y entonces lo que tendremos que hacer es buscar otro cuerpo huésped a donde ir. Es lo único. Es decir, la sociedad actúa o está actuando como los músicos en el Titanic. Estamos ignorando la... Ya. Lo siento, el minuto se apaga. Yo, si me permites, hay una cosa que es curioso es que es lo que digo, que todos estamos tan educados en este sistema que no nos damos cuenta de cuándo estamos aplicando ciertos clichés, ¿no? La antropología es una ciencia y que estudia básicamente pues, cuáles son las relaciones que ha tenido el hombre con su entorno durante toda la existencia de la humanidad. Y en la mayor parte de la existencia de la humanidad en sí nos hemos comportado como cualquier otra especie, y la relación que hemos tenido con nuestro entorno es lo que describe básicamente la ecología, y hemos vivido muchas veces dentro de los límites ecológicos. En sistemas ecológicos, en ecosistemas, puede pasar ciertas veces que se produzcan ciertos colapsos, pero esto es una forma de equilibrio natural. En la naturaleza estas cosas pasan, a veces hay ciertos ecosistemas que colapsan de manera natural por cambios en las condiciones ambientales y demás. Implícito lo que tú dices, este hecho de que bueno, ahora somos una metástasis, siempre hemos colapsado, no es verdad. Es decir,
todo lo que es la historia de la humanidad anterior a posiblemente el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, pero sobre todo anterior al surgimiento del capitalismo, es algo muy diferente a lo que ha pasado en los últimos 150 200 años. Porque básicamente lo que ha pasado en los últimos 150 200 años con la aparición del capitalismo es que hemos adoptado un sistema económico cuya filosofía en el fondo es la del crecimiento. Y como esto decía, no me acuerdo quién, un biólogo americano decía que la filosofía de crecer por crecer es la de un tumor. Entonces, el símil que haces de la metástasis, ¿no? Es muy diferente el comportamiento de estas civilizaciones. Muchas veces lo que ha habido simplemente es un equilibrio ecológico que se ha ido alterando a veces por cambios climáticos regionales que se producen y por otros factores, que lo que está pasando últimamente. Lo que está pasando últimamente es, además, es que tú miras la evolución de la población humana y ves claramente que hay una transición en el siglo XIX hacia aquí. Estamos en un comportamiento completamente diferente, que también en la ecología lo describe, es todo lo que se llama un overshoot. Es el hecho de que estás yendo por encima de la capacidad de carga que tienes y eso efectivamente te puede llevar al colapso. Por otra parte, sí, yo estoy de acuerdo que un cierto grado de colapso es inevitable. Lo que es importante es intentar colapsar lo mejor posible. Déjame que te diga una cosa. Has utilizado un adjetivo descriptivo que me parece legítimo, pero que yo procuro rehuir. Eso del pesimismo o del optimismo. ¿Por qué? Yo entiendo perfectamente que alguien diga, no tienes la razón, Carlos, porque los datos que estás manejando no se ajustan a la realidad. Pero mi discurso no gana ni pierde nada con ser optimista ni pesimista, ¿no? En este orden de cosas, sin embargo, y si yo he interpretado bien tu observación, debo recordar que hay escuelas de pensamiento que reivindican un gesto de la especie humana que consistiría en una especie de suicidio colectivo, que entienden que lo nuestro ha sido un fracaso histórico y que nuestra contribución a los efectos de los derechos de las demás especies que están en el planeta sería asumir ese ejercicio de suicidio. Yo no defiendo eso, pero entiendo perfectamente el fundamento filosófico de la argumentación correspondiente. ¿Cómo no lo voy a entender? Recuerden que es solo un minuto para plantear la pregunta. Salvo que lo haya entendido mal, antes usted dijo que los conflictos iban a ser más bien de tipo local o vecinal. Yo entiendo que hay conflictos que se van a generar con independencia de la vecindad. Y me voy a un caso muy concreto para no extenderme. El fósforo. El fósforo es un elemento que no se puede sintetizar, que está en la naturaleza muy concentrado, aquí en Fobukras, en el Sáhara, en Estados Unidos y en la China. Dada el tipo de agricultura que tenemos, el fósforo es esencial para la producción masiva. El fósforo sacado tiene las medidas contadas y dará lugar al conflicto. Y un segundo tema. Yo entiendo que Canarias está tardando mucho en hacer un estudio de capacidad de carga por territorio. Unas islas están muy sobrecargadas y otras, pero bueno, no hay un estudio, que yo sepa que no hay un estudio al respecto y sería básico. En relación con tu primera observación, a ver, cuando yo escribí ese libro Colapso, en 2016, mi intención fundamental era estudiar las causas que nos conducían al colapso y las consecuencias de este último. Pero como quiera que no estaba en condiciones de proponer una fecha precisa para eso, tengo que admitir que mi argumentación se resiente en una dimensión central. Alguien podría decir, antes, Carlos, has afirmado que la metáfora de una tercera guerra mundial nos sirve para describir lo que vendrá después del colapso. Pero si el colapso se produce en el año 2049, ¿qué va a suceder antes del colapso? ¿No puede bien servir entonces esa metáfora? Y en efecto, esto nos emplaza ante consideraciones que obligan a partir de conflictos que nacen, por ejemplo, del que tú acabas de mencionar y de la textura general de la agricultura planetaria. Me temo, sin embargo, que estamos en la obligación, y vuelvo a algo que dije antes, de intuir que la mayoría de los conceptos que hoy nos sirven para explicar lo que va a ocurrir en un periodo de tiempo extremadamente breve van a periclitar y nos vamos a ver en la obligación de manejar otros nuevos. Me gustaría, de todas maneras, y vuelvo a lo segundo, a lo de Canarias, escuchar observaciones. No sé si la última vez que estuve aquí pregunté por la huella ecológica de Canarias. ¿Cuál es la huella ecológica de Canarias? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto? Muy grande es evidente, pero según una estimación, corrígeme Antonio, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa eso? Significa que para mantener las actividades económicas existentes en el Estado español precisamos 3 veces el territorio español.
parto de la certeza de que la de Canarias es bastante más alta. Y esto obligaría a concluir que el debate sobre el colapso en Canarias debería exhibir perfiles propios, más perentorios y más urgentes. Sobre todo por lo que se refiere a la dependencia exterior. Es decir, es que hay un problema grave y es que, sobre todo en las islas, es el tema de la autosuficiencia. Porque si ustedes dependen de los suministros que les vengan de otras regiones y demás, en un momento en el que el tráfico marítimo se puede resentir, ahí pueden tener problemas. Entonces, en particular, porque se refiere al abastecimiento de suministros críticos, que incluye alimentos, pero también algunas piezas de maquinaria y otras cosas que pueden necesitar de manera significativa, con lo cual aquí creo que tendrían que hacer bastante más rápido los deberes quizá que en otros sitios, porque además el problema que hay con las regiones más periféricas es que cuando los problemas empiezan a ser grandes en la metrópoli, pues se descuidan bastante rápidamente, entonces es razón de más para tomárselo más en serio. Dejo, sin embargo, que le diga una cosa sobre el tema del fósforo que ha comentado. El problema del fósforo efectivamente es un problema muy grave en el modelo de agricultura industrializada que tenemos hoy en día. Se puede hacer modelos de agricultura, y han existido en la historia, que cierran el ciclo del fósforo, que es complicado, ¿eh? Hay una frase muy buena de Honoré de Balzac, que dice que los bosques preceden a las civilizaciones y los desiertos las suceden. Supongo que describe un poco lo que había pasado en la zona de Mesopotamia, el creciente fértil y demás, ¿no? Es muy fácil romper el ciclo del fósforo. Entonces, para no romper el ciclo del fósforo, uno lo que tiene que ser básicamente es un poco guarro, ¿no? Es todo lo que uno excreta, tiene que quedarse en el mismo territorio para que el ciclo se cierre y se complete. Pero se puede hacer, se puede hacer. Y de hecho, en algunos sitios no está claro que los sistemas de agricultura extensivos, industriales, sean mejores que otros sistemas más intensivos en mano de obra, digamos, en los que realmente se hace con un sistema de agricultura, permacultural, por ejemplo, que puede llegar a producir bastante más y con unos ciclos cerrados que evitarían justamente tener tanta necesidad del fósforo exterior. Si inyectamos fósforo, inyectamos nitrógeno y demás en nuestros suelos, es para acrecentar su producción dentro de esta visión mercantilista, crecentista y demás, que hace de la industria agrícola, pues eso, otra industria más. Pero esto no es estrictamente necesario, ni siquiera para mantener la actual población del planeta. Es obvio que si fuéramos menos sería más fácil, pero incluso para mantener la población actual no sería estrictamente necesaria una agricultura industrial. Lo que pasa es que habría que planificar muy bien cómo hacerlo. ¿Por allí? ¿Un minuto? Bueno, buenas noches. Mire, yo lo que quiero era plantear más o menos sobre algunas variables de la salida del colapso. Y una de las principales variables vendría siendo a través de nuestra conciencia. ¿Cómo, o sea, romper las estructuras del capitalismo, y yo le llamo el socialismo burgués? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos es como referencia al capitalismo, que consume 18 millones de barriles diarios de petróleo. Y después los chinos, que son comunistas, también son el país más consumista, y ambos países son los países más contaminantes del planeta. Después viene Europa. Entonces, yo siempre estoy proponiendo de que hay muchas variables para la salida de ambos sistemas. Y una de las variables es salirnos de los sistemas racionales que nosotros hasta ahora hemos adquirido en las universidades que manejamos y todo, y es utilizar una nueva teoría. Y yo me voy a la parte cuántica. Si nosotros utilizaríamos las teorías cuánticas, y una nueva conciencia cuántica, y trabajaríamos con una conciencia emocional totalmente diferente a la que nosotros hemos concebido hasta ahora, nosotros podríamos romper parte de ese colapso. Bueno, yo, como ha salido la palabra cuántica, creo que es el segundo mandamiento del físico teórico: no utilizar la palabra cuántica en vano. Cuántico significa muchas cosas, pero no tiene por qué significar necesariamente. Yo entiendo el concepto que usted quiere expresar, pero no me parece que sea el adjetivo que se tenga que utilizar en este contexto. Por lo demás, de acuerdo, yo creo que podemos estar en que hay que hacer unos cambios bastante radicales en nuestra concepción de la sociedad, en sus metas. Ha citado usted la cibernética. La cibernética es una disciplina que no es exactamente lo que la gente se piensa que es, va más allá de los robots, que es también una manera de cómo se conciben los procesos productivos y demás, de manera que sean más eficientes, más sistematizados. Todo eso son metodologías, algunas veces incluso tecnologías, y hay muchas tecnologías y metodologías que pueden ser muy útiles en el colapso. Pero el problema fundamental es cambiar los fines de la sociedad, que en eso creo que estamos de acuerdo, y para eso hay que cambiar la concepción desde abajo hasta arriba. Yo creo que a nivel de abajo las cosas se tienen bastante más claras de lo que se tienen arriba. Es decir, en parte lo que nos empuja al colapso es las actitudes de los grandes actores políticos, sociales y económicos que nos llevan en una dirección que no es la conveniente. Pero por lo demás eso, no dice tanto cuántico, que no creo que sea lo más adecuado. Su pregunta central es ¿cómo llegamos a eso?
lo describamos como cuántico o no. A ojo de buen cubero yo respondería, podríamos llegar en primer lugar a través de la educación. Me temo que nos falta tiempo. Tanto más cuanto que no estamos sembrando en el sistema educativo las semillas que podrían germinar para provocar eso. ¿Cuál es el segundo camino? Antes me referí de pasada a esto. La conciencia de la proximidad del colapso puede provocar cambios sustanciales en la cabeza de mucha gente y obligar a reflexionar crudamente sobre la sinrazón de nuestras vidas. Cuando alguien me pregunta por qué pese a todo conservo alguna esperanza, mi respuesta siempre incorpora dos elementos. Uno, el que acabo de mencionar, y dos, la posibilidad de que algunas de las respuestas a problemas que nos parecen inabordables lleguen de países del sur, de gentes mucho menos carcomidas que nosotros por la lógica mercantil del capitalismo, por la lógica de la competición, de la productividad y del consumo. En ese orden de cosas, lo que sucede desde hace un cuarto de siglo en Chiapas, en México, lo que ocurre desde hace mucho menos tiempo en Rojava, esa pequeña región del norte de Siria, con mayoría de población kurda, donde se despliega un interesantísimo proceso llamado de confederalismo democrático, creo que puede ser iluminador en lo que respecta a nuestra incapacidad como habitantes de los países del norte para encarar los problemas fundamentales. ¿Por allí? Buenas Un noches. minuto. Sí, buenas noches. Dos cosas que quisiera plantear que me vienen al hilo de la charla la semana pasada, Werner Herzog y Lawrence Krauss, y que aquí no se han introducido, que quizás aumenta la distopía. Werner Herzog planteó en su momento un colapso de Internet como agravante de la situación a extremos apocalípticos, planteaba él. Y Lawrence Krauss planteó también la cuestión de las guerras nucleares. Y en el tema de Canarias, yo quisiera expresar aquí, muy corto, el que tengo una experiencia mía personal. Yo nací en Gran Canaria hace 68 años, es decir, que viví en los años 50 en Gran Canaria. Me vine aquí con 10 años y recuerdo que la primera vez que yo fui a la casa de un amiguito, orinó y le dio a la cisterna. Yo hubiera hecho eso en Las Palmas y me hubieran corrido a gorrazo, mi familia, porque se hacía con el agua de la ducha que nosotros teníamos, tirábamos la cisterna. Okay. Es decir, la conciencia ecológica de Las Palmas venía por la necesidad de... No falta agua. En Canarias esa división existe en las Islas Orientales y en las Islas Orientales. O sea, si en su futuro planteamos una guerra del agua, pues esperemos que nos ilumine un poco el sentido común y no lo llevemos a la última consecuencia en este pequeño guerra. Lo del minuto es anecdótico ya, prácticamente. Por favor, un minuto, para que todos podamos participar o al máximo posible. Yo hablaré del tema del colapso de Internet y dejo la otra cuestión a Carlos. De Canarias. Sí, yo soy así de simpático. Un caballero. Por ti lo que sea. No, el tema del colapso de Internet evidentemente es una cosa que yo contemplo como algo inevitable porque justamente hay una de las teorías que habla del colapso, que es la de la garganta del Dubái, ¿vale? Y que precisamente lo que dice es que las primeras cosas que fallan, y además esto se ha comprobado en algunos países que han estado en situaciones muy críticas, es la electricidad. Entonces, sin electricidad no nos damos cuenta de cómo somos dependientes de la electricidad y obviamente todos los procesos que por un tema de optimización, que en el fondo acaba siendo de fragilización, los hemos hecho depender de sistemas informáticos y en particular de Internet, pues sin electricidad no hay Internet y no hay nada de todo esto. Entonces, obviamente sí, hay un problema muy serio por lo que a eso se refiere. Cuanto a la guerra nuclear, yo en eso prefiero ser un poco optimista, aunque el riesgo siempre está. Al principio todavía no ha habido nadie lo suficientemente imbécil ni en la Casa Blanca ni en el Kremlin como para apretar el botón nuclear. Ahora tenemos dos que, bueno, no son lo mejor que podríamos tener, pero por el momento lo hacen. Y hay una cosa que es interesante de saber, si no lo saben, y es que en la actualidad, cumpliendo con los tratados de desmantelamiento de armas nucleares, se desmontan misiles nucleares y se extrae el combustible nuclear que llevan y se lleva a las centrales nucleares. Con lo cual tenemos menos cabezas nucleares debido al hecho de que se están aprovechando para mantener en marcha las centrales nucleares porque justamente falta suministro de uranio, ¿no? Con lo cual ahora, en vez de poder destruir el planeta unas 20 veces, creo que solo lo podemos destruir unas 18, lo cual está bien. Es bastante tranquilizador. Y con respecto al tema de Canarias... No, solo se me ocurre recordar una anécdota que tiene que ver
No con el fondo de tu pregunta, sino con la superficie, la rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife. He citado muchas veces, yo soy bastante futbolero, que como ilustración de que lo del fútbol permite también el despliegue de la imaginación, propongo algo que vi una vez en un informativo de televisión hace 5 o 6 años, cuando jugaban en segunda división el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Había una gigantesca pancarta en el estadio de esta ciudad, el Heliodoro Ruiz, ¿no?, que rezaba: Rodríguez, las islas merecen 2 equipos en primera, 2 puntos, Tenerife y Mallorca. Por allí. Al hilo de todo lo que estamos hablando y el que no tenemos tiempo, yo quiero plantear si existen algún... Bueno, usted acaba de decir hace un momentito que poner el ejemplo de Chiapas o de algún pueblito del norte de Siria, creo que dijo. Rojava. Pero vamos a ver, los políticos, las instituciones públicas en algún sitio del mundo se están planteando ya, o se vienen planteando ya desde hace unos años, porque a todo esto me acabo de acordar que hace más de 30 años una joven con 20 años ya estaba viendo el problema que existía con la energía y casualmente para opositar o para examinarse, para entrar a trabajar en esta casa, hizo una redacción postulando que quizás una solución, mientras que se encuentra la de fondo real, sería el ahorro energético, porque ya desde entonces en el instituto sí que a mí me educaron, me dijeron lo que estaba ocurriendo. Los políticos no lo saben, no tenemos ninguna institución, ningún espacio estatal, en fin, que se esté planteando esto y que adopte ya soluciones para ese colapso amortiguado. Bueno, pues sí, evidentemente que se conoce y evidentemente que se trata. El problema de fondo es que al final pasa lo mismo que con el cambio climático, es lo que comentábamos antes de la comida, y es que las medidas que se tienen que tomar, como son profundamente anticapitalistas, pues no gustan. El ahorro en sí mismo no es suficiente en una sociedad que está orientada hacia el consumo, hacia la producción, hacia el crecimiento. Lo que tú ahorres lo cogerá otro para producir un bien de valor económico y ganar dinero con ello. Entonces, el ahorro y la eficiencia tienen que ir acompañados con medidas legislativas que limiten el uso de la energía, porque si no, como te digo, lo va a utilizar otro. Entonces, son herramientas útiles y son cosas que se plantean y se discuten y se dan muchas vueltas en círculo, y si uno mira los distintos borradores de la ley de cambio climático que se están manejando, pues habla mucho de ahorro y de eficiencia y todas estas cosas. El problema de fondo es que nadie le quiere poner el cascabel al gato y plantear una cuestión que es muy clave y muy simple, el de crecimiento. Entonces, si no queremos decrecer, si utilizamos oxímorons como lo de crecimiento sostenible, que ahora ya no lo dicen tan bestia, dicen desarrollo sostenible, pero en el fondo la idea que tienen sigue siendo la del crecimiento, pues vamos a dar vueltas en círculo. Esto es como un ordenador que se está reiniciando porque no es capaz de resolver esta contradicción interna que tiene. Entonces, se sabe, y hay cosas muy curiosas en este sentido, no solo en España, en otros países, pero no se es capaz de dar una solución políticamente aceptable porque nadie quiere cuestionar el fondo del capitalismo. A veces no se trata solo de eso, sino que esos políticos mueven descaradamente el carro del sistema capitalista. Se me ocurre proponer un ejemplo que ratifica lo que has dicho. Hace unos años escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, esta estimulante figura intelectual que es Felipe González. Le preguntaba por los retos derivados del agotamiento de todas las materias primas energéticas que utilizamos. Y González respondió que teníamos que arbitrar 3 grandes medidas. 1, desplegar energías limpias y renovables. 2, diversificar las fuentes de suministro. Y 3, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. Esto es, apostar por la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamar la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que significativamente no dijo? En un escenario de escasez, parece que la primera medida, la más inmediata, consiste en ahorrar recursos. ¿Por qué González no dijo en primer lugar, en realidad no dijo en lugar ninguno, que había que ahorrar recursos? Bueno, no voy a descartar la posibilidad de que tuviese una mala tarde, le puede pasar a cualquiera. Pero bien sabéis que la explicación propia es distinta. González llevaba muchos años
cobrando y bien de una poderosa empresa del sector eléctrico. Su silencio era un silencio cómplice con los intereses de la empresa que le pagaba. De tal manera que no se trata solo de que no adivinen que hay que salir del capitalismo, es que muchas veces están tan objetivamente mezclados en esa miseria que ya no cabe pedir más de este tipo de cabezas, ¿no? No es que no lo adivinen, es que el problema es que no saben que es inaceptable, es que saben que su propio puesto puede peligrar si se atreven a cuestionar el capitalismo. Hay que tener mucho valor para estar en una instancia de estas y decir, no, es que lo que hay que hacer es reformar el capitalismo, como llegó a decir Sarkozy, que también tiene narices, en lo más profundo de la crisis del 2008, ¿no? Porque no se atreven, porque saben que esto les puede suponer su puesto en algún consejo de alguna empresa o porque simplemente saben que su propio partido los defenestraría, ¿no? Entonces ahí está la gran dificultad, es inaceptable. Bueno, las últimas 2 preguntas. Buenas. Pero ya son dos. Bueno, yo quería preguntarles, aunque ya en parte ya lo han contestado, por el Green New Deal. Aquí estoy. Sí, perdón. Bueno, es que... Sí. Y iniciativas de este estilo por parte de instituciones. Y bueno, esa era un poco la confianza que pueden tener o no en este tipo de propuestas. Gracias. Del Green New Deal, dices la propuesta esta que han presentado los senadores demócratas en Estados Unidos hace una semana, ¿no? La propuesta que hizo Alexandria Ocasio-Cortez. A ver... Allí. Ay, perdón, yo estoy aquí. Perdonad, no se nota nada que no veo. Perdona. ¿Te refieres a esta? Sí. A ver, yo no lo he leído con profundidad, la verdad es que reconozco que no he tenido tiempo y no me ha dado... Hay elementos muy positivos en lo que se propone y en particular se está hablando muy clara y abiertamente de ruralización y realmente de hacer una serie de actuaciones que yo creo que van en la dirección positiva. No se atreven a hacer una crítica profunda al capitalismo, pero existen ciertos elementos claramente anticapitalistas en la propuesta, que lo poco que yo he visto, que les digo que lo he visto muy poquito. Ya sabéis que nadie votó a favor. Recibió 57 votos en contra y 0 a favor. Los representantes demócratas no votaron esta proposición porque consideraron que no se había hecho de la manera adecuada. No sé, para ti. Bueno, vuelve a ser lo mismo, es decir, desde el momento en el que tú haces un planteamiento que sea mínimamente anticapitalista, que va en contra de los intereses del capitalismo de manera clara y directa, lo que te ganas es el desprecio, la ignorancia o el ataque. O sea, entonces... Creo que la propuesta que han hecho va en una dirección que es interesante, creo que puede estar bien. Creo que hay aspectos, por lo que he leído, que ha comentado Luis González Reyes sobre el tema, pero es que yo prefiero leer el texto yo mismo antes de dar una opinión así más firme, ¿no? Pues que hay algunas cosas que quizá pues, van un poco a la misma idea del capitalismo verde de antes y tal, que esto es quizá lo que tendría que reformarse, pero como mínimo puede ser una cuña interesante, una idea de que las cosas se mueven. Pero como ya te he dicho, nadie ha votado a favor. Entonces, pues ahí se queda de momento. ¿Y la última pregunta? Disculpa, pero ¿no cierran el edificio? Es que cierran el edificio. Espera. No. Perdona, tengo ahí... Hablamos, a ver. Del territorio que nos van a aprobar después de las elecciones, donde van a diseccionar el ecosistema. Estamos en un ecosistema indivisible y donde hay un plan pues, de diseccionarlo, pues, construyendo parques temáticos agropecuarios y empresas de ecoturismo dentro de espacios naturales en un territorio altamente sensible, con una riqueza natural que se ha llevado a categoría de reserva de la biosfera
desde la Red Natura 2000 de la Comunidad Económica Europea. Eso es un colapso. Aquí en Canarias tenemos un colapso territorial de desarrollo. ¿Ustedes cómo lo ven? Mal. A ver, esto es como todo, pero mire, yo creo que la cuestión clave al final es ¿qué van a hacer ustedes? Claro, es que, porque la actuación la pueden hacer ustedes desde aquí. Entonces, en general, los planes que se suelen establecer desde las administraciones van en el fomento del desarrollo económico. Y claro, a lo mejor no es eso lo que queremos. Es un poco lo que hemos estado hablando todo el rato. Entonces, quizás son ustedes los que tienen que oponerse a aquellas actuaciones que vean claramente que son lesivas, pero yo, por no perder muchas energías librando 1000 batallas, me concentraría en aquellas que comprometan su capacidad de resistir en el futuro, su resiliencia. Es decir, yo me centraría, si quieren hacer actividades que no comprometen recursos hídricos o de otro tipo, pues que las hagan. Todo lo que signifique pues, ponerles en una situación peor de cara al futuro, yo creo que ahí sí que tienen que oponerse firmemente e intentar buscar la manera de que esas cosas no se hagan y que se hagan cosas alternativas. Además, con el agua, en Canarias, evidentemente va a haber un problema bastante serio. Eso es una cosa que está clara y también habrá que ver cuál es la capacidad de carga real que tienen las islas con sus recursos hídricos y sus recursos de alimentos. Mismo análisis que se tiene que hacer en la península, quiere decir, tampoco la península tiene una capacidad de carga posiblemente para toda la población que actualmente soporta. Entonces, yo una cosa que siempre digo es que hay que aprovechar los excedentes energéticos y materiales que tenemos ahora para intentar hacer, cuando sea preciso, que no va a ser siempre el caso, un descenso poblacional lo menos traumático posible, básicamente con políticas de intentar no tener más hijos. Claro, la alternativa es que la gente se muera. Bueno, ya la última pregunta. Hola. Que está por allá arriba. La tengo yo. Sí, sí, sí. Mi pregunta es muy simple. Quiero saber si tienen algún tipo de propuesta de actitud que debamos adoptar los que estamos aquí como individuos. Esto es más de Carlos, ¿eh? Te respondo en 2 estadios. Siempre que me enfrento a preguntas como esa, recuerdo, igual aquí lo he recordado ya más de una vez, la mejor frase de gallegos que he oído nunca. Vaya por delante que yo soy gallego. No sé si hay algún compatriota por aquí. Lo hay. No está mal. La historia cuenta que un gaitero de Lugo, un hombre muy mayor, de más de 80 años de edad, fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias. Y en una entrevista en una radio local le preguntaron qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano, que toca una gaita un poco heterodoxa, semielectrónica, sin soplar, y cabe suponer que al viejecito de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le debía gustar lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase cuyo concurso, además me parece que es relativamente común aquí en Canarias, por lo que me dijo alguien en algún momento, os recomiendo para salir al paso de una pregunta como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Solo se me ocurre, ahora hablando en serio, bueno, lo anterior es muy serio, pero más centrado, hacer una recomendación. Yo soy un libertario y muchas veces me he dejado llevar por la idea de que hay una diferencia importante entre la cosmovisión libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional el problema principal se resume diciendo aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria es parecida, pero con un agregado importante. Dice, en efecto, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero nunca debemos olvidar que formamos parte inexorable de ese sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus principios, sus valores influyen poderosísimamente en nuestra conducta. Si no somos conscientes de esto, me temo que difícilmente vamos a hacer nada. Alguna de las discusiones anteriores remitía en el centro a este debate. Yo he dicho muchas veces, creo que la aplicación de un programa de decrecimiento no plantea mayores problemas técnicos. Me resulta más difícil imaginar que el capitalismo es capaz de resolver sus problemas con las herramientas que está utilizando. Los problemas principales de aplicación de un programa de decrecimiento pasan por lo que llevamos dentro de la cabeza.
estamos carcomidos por la lógica mercantil, de la competitividad, de la productividad y del consumo. Y hay que admitir que salir de eso no es nada sencillo. Si no somos conscientes de esto, difícilmente resolveremos ningún otro problema. Y bueno. Muchas gracias a todos por haber asistido. No quiero que se vayan sin antes decirles que este foro Enciende la Tierra culmina la próxima semana. El lunes se proyectará el documental Encuentros en el Fin del Mundo de Werner Herzog. Y finalmente la cuarta y última mesa de debate, Salidas del Laberinto, a las 8 de la noche. Estarán como invitados Amelia Valcárcel y Wolfgang Streeck y estará moderada por Anna Hardinson. Espero que estén aquí y que traigan sus preguntas los que no pudieron hacerlas hoy.